Hola a todos. Hoy os traigo un aparato que quizás muchos ya conozcáis, pero que para los que nunca habéis oído hablar de él, quizás os resulte muy interesante. Se trata de un inversor de corriente eléctrica, y sirve para conseguir los 200 VT de corriente alterna, la que tenemos en los enchufes de nuestras casas, necesarios para hacer funcionar cualquier aparato eléctrico a partir de los 12 voltios de corriente continua o directa del mechero del coche o directamente de los bornes de la batería. A través de este aparato podríamos conectar al coche aparatos tan variados como un cargador de un portátil, una máquina de afeitar, un calientabiberones, nuestra consola de videojuegos favorita, un televisor, un taladro, un secador de pelo, un frigorífico, una batidora, la cafetera, siempre y cuando el aparato no supere la potencia que entrega nuestro inversor. También hay que tener en cuenta que si vais a conectar un aparato de aire acondicionado, un frigorífico o un horno microondas, no todos los inversores son válidos. Si vais a utilizar cualquiera de estos aparatos, antes de comprarlo, pregúntale al vendedor. Este en concreto entrega una potencia máxima de 2000 vatios, que es una potencia que como norma general es más que suficiente para conectar cualquier aparato de los que tengamos en casa. Pero hay que tener en cuenta que estos 2000 vatios son de picos de potencia, es decir, normalmente los aparatos cuando más consumen es al encenderlos, pues este inversor sería válido para picos de hasta 2000 vatios. La entrega continua de potencia viene estimada entre 900 y 1000 vatios. Pero esta forma de funcionar no es particular de este inversor. En general los fabricantes ponen en una pegatina muy grande el valor de pico de potencia que soporta el aparato, pero el valor de entrega continua suele ser un 50% de la indicada. Cuando vayamos a conectar un aparato, tendríamos que fijarnos en su etiqueta del consumo y en este caso asegurarnos de que es inferior a los 1000 vatios. El inversor que os muestro sirve para convertir los 12 voltios de una batería a 220 voltios, que es el voltaje habitual que hay en España y en muchos países europeos, aunque también existen inversores que en vez de 220 voltios entregan 110, para los países que utilicen este tipo de voltaje. Este concretamente lo he conseguido en Banggood por unos 43 euros, que al cambio vienen a ser unos 52 dólares. En la descripción os dejaré los enlaces del producto de 220 y también del de 110 voltios. Lo primero que os voy a mostrar es el unboxing. El producto llega embalado en una caja de cartón blanco, dentro de la cual no hay departamentos ni zonas acolchadas, ya que no es un producto delicado. Este inversor viene protegido por una carcasa completamente de aluminio, bastante resistente. El motivo es que los transistores o MOSFETs van a disipar el calor sobre ella. Por el lateral izquierdo tenemos la entrada de 12 voltios y un ventilador. Y por el lado derecho tenemos el interruptor de encendido, un multiconector adaptado a todos los tipos de enchufes que hay en el mercado para que se pueda utilizar el mismo aparato en los diferentes países del mundo. También incluye dos puertos USB de 3,1 amperios y 3 LED que nos indicarán si está funcionando correctamente o hay algún tipo de problema, ya que este aparato tiene protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, exceso de temperatura, polaridad inversa y por una tensión en la batería tanto muy alta como muy baja. También vienen incluidas unas pinzas de cobre para conectar el aparato directamente a la batería. Y otro cable para conectar aparatos de poca potencia directamente a la toma del mechero del coche. Por último, también incluye un pequeño mini manual en inglés que os voy a dejar en PDF en la descripción del vídeo por si os interesa verlo. Sus medidas aproximadas son de 23 centímetros de largo, 9 centímetros y medio de ancho y 5 centímetros y medio de alto, y su peso es de aproximadamente unos 715 gramos. Por otra parte, la longitud del cable del mechero es de unos 45 centímetros y el cable de las pinzas es de unos 48 centímetros. Puede parecer poca distancia, pero al necesitar tanta intensidad, cuanta menos longitud tenga, menos resistencia habrá y mejor funcionará el aparato. El diámetro del cable de las pinzas es de unos 5 milímetros y el adaptador del mechero es directo, en su interior no lleva fusible. Para empezar a funcionar con él, solo tendremos que aflojar los bornes de la conexión teniendo cuidado de no perder las arandelas, insertar el cable del color correspondiente en el borne, poner la arandela y apretarlo. Tan solo haciendo esto ya podremos conectarlo a la toma de corriente del mechero. En el momento que lo conectamos vemos que el LED que indica USB se enciende, con lo cual ya tendríamos corriente en los dos USBs.
mientras que el enchufe solo tendremos corriente si pulsamos en el interruptor. Hay que tener en cuenta que desde el mechero solo podremos conectar aparatos que consuman menos de 200 vatios, ya que la instalación eléctrica del coche para el mechero lleva un fusible que no soporta más carga. Si necesitásemos usar aparatos de mayor consumo, tendríamos que cambiar el adaptador del mechero por las pinzas para la batería. Normalmente los coches llevan la batería tapada. Simplemente habría que quitar el protector y conectar las pinzas respetando los colores, el rojo para el positivo y el negro para el negativo. Hay que fijarse de que las pinzas queden bien sujetas, y siempre se comienza conectando el cable negro o negativo y después ya conectamos el positivo. Y a pesar de que sabía de que saltarían chispas, yo me he llevado el susto. Así que tenedlo en cuenta, al conectar el positivo casi siempre saltará una pequeña chispa. Simplemente haciendo esto ya dispondríamos de una toma de corriente de 220 voltios, pero todo esto tiene algún problema. Los aparatos de gran consumo hacen que la batería se agote y luego no podamos arrancar el coche. Por eso, antes de conectar nada, lo mejor es arrancar el motor para que así el alternador esté cargando continuamente la batería y no tengamos problemas. Yo he probado algunas de las herramientas más comunes de un taller, y para que veáis el consumo que tienen, he conectado un medidor al enchufe del inversor. Por ejemplo, lo primero que he probado ha sido este taladro, que según su etiqueta tiene un consumo máximo de 500 vatios. Vamos a enchufarlo, encender el inversor y probar a hacer un agujero sobre una madera con una broca de 12 milímetros. Podemos observar cómo su consumo máximo trabajando prácticamente al límite no ha superado los 400 vatios. También he probado una sierra de calar, que en su etiqueta especifica un consumo máximo de 400 vatios. Y vemos que trabajando apenas supera los 220 vatios. También he probado una lijadora de banda, la cual su etiqueta especifica 710 vatios de consumo máximo. Y realmente vemos que al trabajar no superan ni los 630. La última prueba la hice con una máquina más potente, una moladora de 850 vatios, de la cual no tengo imagen del trabajo por un fallo en la tarjeta donde grababa, pero sí tengo la imagen del consumo y vemos que apenas supera los 700 vatios mientras cortaba un clavo que había en la madera. También deciros que también sirve para encender unas simples bombillas. Estas que yo he probado son de LED, pero funcionaría con cualquier tipo de bombillas. Y bueno, poco más hay que decir de este aparato. Está muy claro cómo funciona y para lo que sirve. Si os puedo decir que este tipo de inversores tan baratos no son válidos para tenerlos funcionando continuamente. Son más bien de emergencia, para llevarlo guardado en el maletero y utilizarlos en un momento puntual de necesidad. Para los que os gusta destripar aparatos, como a mí, os voy a enseñar el interior de este inversor. En el lateral podemos ver el ventilador, que a mí personalmente no me ha parecido demasiado ruidoso, pero si nos llegase a resultar molesto no es complicado de cambiar por uno más silencioso. Lo más grande que podemos ver es el transformador, que es donde se realiza la magia. Al lado de este vemos 3 fusibles de 50 amperios para proteger el aparato de sobrecargas. También vemos unos cuantos condensadores, diodos y bueno, electrónica en general. Y si nos fijamos en los laterales están los MOSFETs, o transistores reguladores atornillados contra la carcasa para disipar la temperatura. Y justamente entre ellos hay un pequeño sensor que es el que apaga el aparato si se calienta demasiado. Son unos aparatos que no son demasiado caros, y que está muy bien tenerlos por si acaso alguna vez tenemos una emergencia y necesitamos usarlo. La única cosa que creo que sería mejorable son las pinzas de cobre, que me parecen demasiado sencillas, y con sencillas me refiero a la propia pinza, no al muelle. El muelle que cierra tiene bastante fuerza y es suficiente, pero da la sensación de que el espesor de la pinza es demasiado sencillo. Otro problema que podemos ver sería que los cables son demasiado cortos, pero al necesitar tanta intensidad de la batería, poner cables más largos entiendo que sea buscar problemas, de ahí que sean tan cortos. Si necesitáis más distancia, es muy fácil poner un prolongador en la salida. Deciros que existen inversores con mucha más potencia y también con mucha menos potencia, depende de lo que necesitemos, pero por norma general, un inversor de 2000 vatios de pico, que nos va a ofrecer aproximadamente entre 900 y 1000 vatios de potencia continua, es el inversor ideal para cualquier emergencia. Y por cierto,
Que el inversor sea de 2000 vatios no quiere decir que al conectarlo esté consumiendo muchísimo y haciendo sufrir a nuestra batería. El consumo depende del aparato que conectemos, es decir, si enchufamos el cargador de un portátil va a consumir muy poco y si conectamos una moladora consumirá mucho más. Su consumo depende directamente del consumo que tenga el aparato conectado. Sin nada conectado, su consumo será prácticamente nulo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, la explicación y que os haya aclarado todas las dudas. Si es así, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal. De esta manera apoyas mis vídeos y haces que siga motivado para crear otros nuevos. Nos vemos en el próximo vídeo.